Sean bienvenidos a este video acerca de la anatomía microscópica del tejido conectivo no especializado. Les saluda Javier Asfura junto con Alejandro Álvarez, quien participó en la parte teórica de esta práctica, y pues juntos les traemos este recurso mediante el cual esperamos que ustedes puedan comprender y entender bien la histología de este tejido tan importante. Así que comencemos. Cuando hablamos de tejido conectivo, hay que destacar que es uno de los 4 tejidos básicos del cuerpo. ¿Cómo así? Bueno, hay tejidos que se encuentran en todos los órganos. Estos tejidos van a ser tejido nervioso, tejido muscular, tejido conectivo y tejido epitelial. En el caso del tejido conectivo, no hay ningún órgano que no lo tenga. ¿Y por qué es importante este tejido? Este va a constituir un compartimento vasto y continuo distribuido a través de todo el cuerpo, el cual está separado o delimitado por lo que son las láminas basales de los epitelios, por las láminas externas de las células musculares y por las células de sostén de los nervios. Su relevancia radica en que posee vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. ¿Pero por qué es importante esto? En el caso del tejido epitelial, hay que recordar que es un tejido avascular, así que el tejido conectivo va a venir y lo va a nutrir a través de lo que es la membrana basal, y va a enviar lo que son estos nervios y va a enviar lo que es esta irrigación para poder nutrir este tejido y para poder mantenerlo vivo. De igual manera, el tejido conectivo sirve como barrera y como protección en el caso de infecciones por microorganismos y patógenos. Recordemos que el epitelio es la primera línea de defensa de nuestro cuerpo. Sin embargo, hay ciertos lugares de nuestro organismo en el cual el epitelio no puede protegernos mucho. Un ejemplo sería lo que es en el tracto digestivo y lo que es en las vías respiratorias, por ejemplo en la tráquea. El epitelio nos protege hasta cierto punto, pero una vez que estos microorganismos entran al tejido conectivo, vamos a tener una reacción más fuerte y más organizada debido a los componentes celulares y moleculares que encontramos en este mismo tejido. Si hablamos un poco acerca del génesis y el desarrollo del tejido conectivo, hay que destacar que viene de lo que es el mesodermo, una de las 3 capas del disco trilaminar. Específicamente, viene de una parte especializada del mesodermo, conocida como mesénquima. Las células mesenquimatosas van a migrar hacia todo el cuerpo y van a originar todos los tipos de tejido conectivo que conocemos. Pero ¿cómo se clasifica el tejido conectivo? Bueno, vamos a tener que el tejido conectivo se divide de 2 maneras. Vamos a tener una división fundamental y una división primaria. Cuando hablamos de una división fundamental, hablamos de que tenemos un tejido conectivo no especializado y un tejido conectivo especializado. Al decir este tejido, el especializado, vamos a estar hablando de lo que es el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido sanguíneo. Ahora bien, cuando hablamos de la división primaria, vamos a tener un tejido conectivo embrionario y un tejido conectivo maduro. Como pueden observar, cada uno de estos tiene unas subdivisiones, las cuales serían mesenquimatoso y mucoso en el caso embrionario, y en el caso del maduro tenemos el laxo y el denso. El denso viene y se divide también en denso irregular y denso regular, y este último también se va a dividir en denso regular colagenoso y en denso regular elástico. Componentes del tejido conectivo. Vamos a tener que el tejido conectivo está compuesto por una parte celular y una matriz extracelular, es decir, lo que está fuera de la célula. Esta información que les voy a dar a continuación es lo más importante para que ustedes puedan distinguir lo que son los diferentes tejidos conectivos, específicamente la parte de la matriz. Las células en lo que es microscopía óptica es muy difícil poder diferenciarlas de cada uno de los tejidos. Es por eso que la matriz extracelular nos va a dar la pauta o la idea para saber en qué tejido conectivo estamos. Regresando a las células, vamos a tener células fijas del tejido conectivo y células móviles. Los fibroblastos van a ser los encargados de la síntesis de fibras. Inclusive, hay investigaciones que indican que solo los fibroblastos son las únicas células que tienen esa capacidad para sintetizar las fibras. Morfológicamente se van a ver así, de manera fusiforme con un núcleo aplanado. Cuando hablamos de los miofibroblastos, van a ser fibroblastos con capacidad contráctil. Estos van a tener características de células de músculo liso, van a tener filamentos de actina y van a presentar cuerpos densos. Cuando hablamos de los macrófagos, hablamos de las células encargadas de fagocitar cuerpos extraños y eliminar desechos. Cuando decimos fagocitar es comerse al microorganismo y poder destruirlo. En el caso de los mastocitos, vamos a tener que son ovoides
y se caracterizan por, número 1, un núcleo esférico central, y número 2, por la cantidad de gránulos basófilos que tiene. Estos gránulos van a contener heparina, histamina y otras sustancias encargadas de desencadenar una respuesta de hipersensibilidad. Por último, los adipocitos que vemos acá van a ser los encargados de almacenar los lípidos en forma de triglicéridos, y las nuevas investigaciones indican de que estos van a producir diferentes sustancias, incluida lo que es la hormona leptina, que está involucrada en lo que es el regulamiento del hambre y la saciedad. Ahora, cuando hablamos de la matriz extracelular, vamos a hablar de una sustancia fundamental amorfa, sin forma, y una sustancia fundamental formada. Cuando hablamos de la sustancia fundamental amorfa, vamos a hablar de lo que son glucosaminoglucanos o GAGs, proteoglucanos y glucoproteínas de adherencia. Aquí podemos ver los espacios que tenemos en blanco en medio de las fibras, va a ser la sustancia fundamental amorfa. Todos los espacios en blanco que miramos en medio de las fibras es esto mismo. Y cuando hablamos de la sustancia fundamental formada, estamos hablando de las diferentes fibras que vamos a encontrar en este tejido. Por ejemplo, podemos ver esta cantidad de haces de fibras unidas que van de manera paralela. Antes de avanzar, quería mostrarles a lo que me refería con fusiforme. Cuando digo fusiforme, es una forma de uso. Si no me comprenden, miren esta imagen. Así es como se ve el fibroblasto en teoría. Vamos a tener que es más delgado en esta parte. Y luego cuando vamos a la parte central va a estar engrosado debido a un núcleo prominente y delgado, y el retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado debido a la producción tan grande de las fibras, que las fibras son pues proteínas. Ahora sí, hablemos de cada uno de estos de manera específica. Vamos a comenzar hablando de la sustancia fundamental amorfa. Esta sustancia, como les mencionaba, está formada por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adhesión o de adherencia. Cuando hablamos de GAGs, vamos a decir que estos van a estar unidos covalentemente a los proteoglucanos, así que estos van a darle lo que son las propiedades físicas a la sustancia fundamental. Ejemplo de estos vamos a tener el ácido hialurónico, el condroitinsulfato y el dermatonsulfato. Cuando hablamos de los proteoglucanos, vamos a hablar de macromoléculas compuestas por un núcleo proteico. Los principales ejemplos van a ser los sindecanos, los agrecanos y el decorino. Y por último, cuando hablamos de las glucoproteínas de adhesión, decimos que estas están unidas al citoesqueleto de las células y van a formar una unidad. Los principales ejemplos de estos son la fibronectina, la laminina, la tenasina, etc. Estas tres moléculas le van a dar lo que son las propiedades físicas a la célula y lo que van a mantener todo unido como una red o una malla. Cuando hablamos de la sustancia fundamental formada, vamos a hablar de fibras colágena, fibras elásticas y fibras reticulares. Las fibras colágenas van a ser las más importantes. Como les mencioné anteriormente, van a ser proteínas. Estas se van a ver de manera gruesa y no van a presentar muchas ondulaciones. Y hay diferentes tipos de colágena y cada uno va a estar en ciertas ubicaciones. Con hematoxilina y eosina, estas fibras se van a ver de manera eosinófila o rosada. Cuando hablamos de fibras elásticas, vamos a decir de que estas fibras van a ser más delgadas y van a tener bastantes ondulaciones, van a ser bien onduladas. Estas tienden a estirarse y deformarse y pueden volver a su estado normal. Cabe destacar de que la tinción más utilizada para colorear las fibras elásticas va a ser la orceína. Y por último, cuando hablamos de las fibras reticulares, vamos a hablar de que están compuestas por colágeno tipo 3 y estas van a formar redes. Por lo general las encontramos en lo que son el estroma de los órganos, como por ejemplo el hígado, el vaso o ganglio linfático. Y estas se tiñen con una tinción argéntica, con plata, y es por eso que se van a ver de manera oscura o de manera negra. Y les muestro nuevamente, esas son las fibras colágena, son las fibras elásticas y las fibras reticulares. Quiero mostrarles cómo se ve las fibras de colágena en comparación con la hematoxilina y eosina que tenemos aquí y con la tinción preferida para colorear estas fibras colágena, que sería el tricrómico de Mason. Podemos ver la gran diferencia de cómo pasan de ser rosadas y eosinófilas a ser lo que son de este color azul fuerte. Ya comenzando a ver las placas, empezaremos con el tejido conectivo embrionario. Si recordamos, íbamos a tener el tejido conectivo mesenquimatoso y el tejido conectivo mucoso.
Ahorita veremos el tejido conectivo mesenquimatoso. Este tejido se describe como una red laxa de células fusiformes, fibras de colágeno y fibras reticulares, y las células pareciera que tienen prolongaciones. Lo que nos dice la teoría es de que estas células están sintetizando las diferentes fibras reticulares, entonces estas fibras son las que están saliendo de las células y pareciera como que tienen prolongaciones y que se unen entre sí. Vamos a ver abundante sustancia fundamental amorfa, espacios en blanco, y poca sustancia fundamental formada, ya que todavía no están produciendo la suficiente cantidad de fibras. Este es un corte de embrión. Es el único corte donde vamos a poder ver este tejido conectivo mesenquimatoso. Cuando hablamos del tejido conectivo mucoso, vamos a decir de que este se mira de manera amorfa y se mira de manera laxo, se mira bien escaso, la verdad. Su principal componente va a ser el ácido hialurónico. Este tejido es comúnmente conocido como gelatina de Wharton debido a ese ácido hialurónico, ya que le da esta característica gelatinosa a ese mismo tejido. Los fibroblastos se van a ver bien grandes, si pueden ver, a diferencia con el corte pasado, con el enfoque pasado, vamos a ver fibroblastos ya un poco más grandes debido a su alta producción de fibras en este punto. Este solo lo podemos observar en lo que es el cordón umbilical. El cordón umbilical va a tener 2 arterias y una vena, así que este tejido conectivo mucoso va a servir como la túnica adventicia de los vasos que encontramos acá. Antes de comenzar con los tejidos conectivos maduros, hay que dar la principal diferencia entre el laxo y el denso. Este cuadro les va a servir para toda la vida y es el cuadro que todos los instructores utilizamos al momento de dar la práctica de tejido conectivo, ya que es bastante visual y es bastante simple y sencillo de comprender. Vamos a tener los 3 componentes: células, sustancia amorfa y sustancia formada. Vamos a tener tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Si miramos en la comparación, el tejido conectivo laxo tiene bastantes células, mientras que el tejido conectivo denso tiene pocas. El laxo también va a tener bastante sustancia fundamental amorfa, pero va a tener pocas fibras, poca sustancia fundamental formada. Mientras que el denso va a tener poca sustancia amorfa y va a tener muchas fibras. Así que, si uno les pregunta en examen o durante la práctica cómo se diferencian estos, sí, de manera general, podemos decir de que el laxo presenta bastantes células, bastante sustancia fundamental amorfa y pocas fibras, mientras que el denso es todo lo opuesto, va a presentar pocas células, poca sustancia amorfa y bastantes fibras. Ahora miremos esto de manera más gráfica. Comenzaremos con el laxo areolar. Este tejido lo podemos encontrar en lo que son glándulas, en órganos tubulares, en el tubo digestivo y debajo de los epitelios. Aquí estamos viendo lo que es un corte de colon o intestino grueso y podemos ver estas fibras que están bien dispersas y son bien delgadas, la verdad, están dispuestas en una manera laxa, valga la redundancia. Podemos ver bastantes células, pocas fibras y lo que más abunda es la sustancia amorfa, todos los espacios en blanco. Cuando pasamos al denso, vamos a hablar primero del denso irregular. Esta placa la estamos viendo en lo que es la dermis y si podemos observar, las fibras están dispuestas de manera irregular, en una disposición aleatoria, ya que no siguen un patrón específico. Vamos a tener que los haces de fibras de colágeno están bien empaquetados, sin embargo, como les mencionaba, no siguen un orden específico. Vamos a tener poca sustancia amorfa, pocas células y lo que más abunda van a ser las fibras. En el caso del denso regular, el primero que vamos a tener es el colagenoso. Este lo encontramos en un corte de córnea. Podemos ver los haces de fibras de colágeno bien empaquetados y en una manera paralela. Aquí ya van en una dirección organizada, en una dirección específica y es por eso que se le conoce como denso regular. Se le llama colagenoso porque su principal componente son las fibras de colágeno y hay una gran abundancia de fibras de colágeno. Inclusive pareciera de que no tiene componentes celulares, pareciera que no hay células, pero lo que pasa es de que las fibras están tan empaquetadas, están tan compactadas que las células quedan en medio de ellas y no se pueden observar. Este tejido lo encontramos en lo que son tendones, ligamentos y aponeurosis. Y ya por último vamos a tener el tejido conectivo denso regular elástico. Si podemos observar es bastante diferente al denso regular colagenoso, ya que el principal componente de este van a ser las fibras elásticas y nos damos cuenta de ellos solo con ver las fibras, que son súper delgadas y son bien onduladas. La tinción utilizada para estas fibras va a ser la orceína y este tejido lo podemos encontrar en un corte de aorta. También lo encontramos en el ligamento amarillo de la columna vertebral y el ligamento suspensorio del pene.
Eso ha sido todo por este video, les agradezco por su atención. Sé que tejido conectivo no es un tema fácil de manejar y tampoco es un tema que en 5 o 10 minutos se lo van a aprender. Es de bastante práctica, de observar bastantes placas para poder comprenderlo y sobre todo en el caso del tejido conectivo maduro, apréndanse bien la tabla que les mostré, ya que esa tabla siempre va a ser su guía en el caso de poder observar y diferenciar estos tejidos. Les recuerdo que pueden darnos like en nuestra página de Facebook llamada Laboratorio de Histología FCM-UNA. Nos pueden dar follow en Instagram en @labhistouna y pueden ingresar a nuestra página web que sería histologiafcm.wixsite.com/beta para poder ver los diferentes recursos que tenemos como imágenes de placas, tenemos datos teóricos y pronto estaremos subiendo muchos más videos de todas las prácticas que tenemos. Me despido de ustedes, ha sido un placer. Si tienen alguna duda o pregunta pueden dejarlo como comentario en este video o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.